Bueno, estamos de vuelta con un nuevo video y esta vez es para desplegar todos los bases de datos que hemos ido viendo. Hablamos de SQL Server, hablamos de PostgreSQL, MariaDB y MySQL. Ya vamos a desplegar 4 motores de base de datos con un solo YML, con un solo manifiesto en Docker con Docker Compose, ¿ya? Bien, tal vez exista algunos comentarios, ¿no? Tal vez se preguntan también algunos que están viendo el video, ¿es recomendable ejecutar bases de datos con Docker? Y peor aún, ¿no? En un solo manifiesto, por ejemplo, en un solo servidor, como en este caso estamos realizando. Ya, desde mi punto de vista, sí, ya es lo mismo que hagamos, por ejemplo, tenemos un virtualizador, ¿no? Y virtualizamos, en un virtual está la aplicación móvil, en otro virtual está la base de datos y es lo mismo, ¿ok? Entonces, tal vez tenemos un equipo virtual donde está Docker y podemos desplegar las bases de datos, ¿no? Distintos motores de bases de datos en un solo servidor. Pero, acá está el pero, ¿no? Si nosotros no tenemos cuidado con los volúmenes, que son, por ejemplo, cuando usamos máquinas virtuales, los discos, ¿no? Si el disco lo ponemos como volátil, ¿no? Que no es persistente, se va a perder los datos al primer reinicio. Ya el contenedor se puede reiniciar, lo podemos matar un contenedor, se vuelve a construir y no pasa nada, pues levanta. Pero si tenemos un volumen persistente, los datos no se van a perder nunca, van a persistir porque son volúmenes que están ahí tachados. Y estos volúmenes, por ejemplo, a ver, vamos a revisar el caso de PostgreSQL. En el caso de Postgre, por ejemplo, yo puedo tener, en este caso lo estoy montando este volumen a la raíz de Docker, ya al default de Docker. Pero yo puedo montar, tal vez tengo un disco dedicado para Postgre, un disco dedicado para SQL Server y uno para MySQL y otro para MariaDB y tengo montado a MNT. Por ejemplo, esto es PostgreSQL. ¿Ya? Y así puede estar, ¿no? Porque en el MNT va a estar montado el disco que yo tengo externo y ese disco probablemente tiene snapshots, tiene backups y eso ya es política y obviamente no es lo mismo un backup a nivel de disco o a nivel de imagen de servidor que un backup de base de datos, ¿no? Entonces yo puedo tener backup a nivel de disco tal vez o servidor y aparte tengo que generar un backup, obviamente. Sabemos que los buenos informáticos, los DBAs, debemos generar backups de bases de datos, ¿no? Ya sean incrementales, full, dependiendo de la necesidad y el tipo de negocio. Y ahora, si yo implemento este tipo de soluciones en producción, en desarrollo o en un ambiente QA, depende también del tipo de negocio, el tipo de empresa que estamos trabajando, ¿no? Si es una empresa que tiene pocos recursos, no se puede dar el lujo de tener un servidor para cada motor de base de datos, porque tal vez el flujo de la información que pues requieren no es mucho, entonces yo puedo aprovechar muy bien esta solución y tener en un servidor, obviamente controlando como lo estoy realizando acá, los recursos, compartir entre distintos motores de base de datos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 16 GB de RAM, un servidor acá, y estoy trabajando, le estoy diciendo a SQL Server que use solamente 8 y 4 cores, ¿ya? Porque sabemos que SQL Server se puede limitar desde SQL Server Management Studio, pero a nivel de contenedor también le digo que solamente sea 8, ¿ya? Lo mismo puedo hacer con PostgreSQL, pero ya el restante es 8 se lo doy a otros open source que generalmente no son los que más se usan. Pero en el caso que yo tenga, por ejemplo, PostgreSQL como mi principal motor de base de datos que usa más recursos, obviamente le doy prioridad a él, ¿no? Entonces, en vista de que recalcamos nuevamente, los volúmenes están bien resguardados y están bien atachados, son persistentes, todo ello, tranquilamente se puede ejecutar un motor de base de datos con Docker en ambiente productivo incluso, ¿no? Y obviamente depende, ¿ya? Aclarado eso, vamos a continuar. En el caso que yo quisiera ejecutar, por ejemplo, la versión Express, acá donde dice Developer cambiamos, ¿no? El PIT ya va a ser SQL Server Express. Ya en la documentación, en el primer video que veíamos de SQL Server, está la descripción, ¿no? De la versión. Y obviamente, si estoy ejecutando el Express, comentamos esto, ¿no? Porque el Express no permite usar el agent, ¿ya? No tiene esa función.
por la licencia. Obviamente, Enterprise, Standard, pues cumplen con ello, ¿no? El puerto, mantenemos el default, puede ser distinto, no hay problema. Igual en PostgreSQL. Y acá lo que estoy haciendo con Postgre, por ejemplo, a diferencia de los primeros videos que realizamos, es que estoy montando los archivos de configuración como volúmenes. Esto también es algo bueno porque si el contenedor reinicia, probablemente yo tengo tuneado mi Postgre para que donde se hace el tuning de PostgreSQL es en este archivito postgresql.conf para que si tengo, por ejemplo, el uso de los buffers, la memoria, caché, logs y todo ello, yo tengo tuneado de acuerdo a los recursos que estoy compartiendo o tengo en el server y en un reinicio, en una caída, no se pierda mi archivo, ¿no? Es decir, mi tuning que había realizado a nivel de servidor. Lo mismo con los permisos de conexión, los IPs, los rangos de IPs que he habilitado acá en el HBA no se pierdan, entonces lo tengo con volumen, de esa forma el contenedor si se reinicia o el servidor reinicia, pasa algo, pues normal, levanto a través del compose y tengo el servidor arriba con los ajustes que había realizado. Entonces agregamos un command para que el PostgreSQL sea reconocido en la ruta default de Postgre, dentro del contenedor, en el barlib PostgreSQL data Postgre, para que no haya conflicto de dos archivos flotantes, ¿no? En el caso de MariaDB hacemos lo mismo, sacamos lo que es la MariaDB my.cnf, es el archivo donde se maneja el tema de las conexiones, tuning y todo ello, ¿ya? Lo mismo para MySQL. En el caso de Maria y MySQL estamos usando para MariaDB 3307 afuera del contenedor. Dentro del contenedor el puerto puede ser el mismo, ¿ya? Y como en este caso estamos para MySQL 3306 y para MariaDB 3307, ¿ya? Acá abajo tenemos, bueno, para MySQL igual tenemos el archivo mycnf afuera como volumen para que podamos tener o aplicar, ¿no? Y obviamente puedo tener tales backups a nivel de archivo de estos archivos de configuración, ¿no? Todo lo que puedas resguardar para que me dé alta disponibilidad, lo pueden realizar. Tenemos los volúmenes que están default en el barlib docker volúmenes, ahí se almacenan estos volúmenes, pero si yo tengo en discos distintos lo puedo hacer, ¿no? Bueno, bajo esas recomendaciones y aclaraciones, pues iniciamos con el despliegue. Vamos a cerrar esto, no lo vamos a guardar, pues, y vamos a hacer, primero vamos a revisar que no tenga ninguna imagen, que no tenga ningún contenedor corriendo. Bueno, en este caso tengo Postgre. Vamos a, ok. Vamos a hacer un docker compose down, ya, para que lo borre todo. Docker system prune, vamos a prunear todo. Y vamos a borrar los volúmenes también. Obviamente esto no es recomendable, ¿no? Vamos a ver. Sí, no tengo ningún volumen y docker ps-a. Ahora sí, no tengo nada ejecutando. Entonces lo que voy a hacer es un docker compose app-d. ¿Okay? Yo puedo ejecutar, como tengo un YML, por ejemplo, de varios servicios o varios motores de base de datos. En este caso, por ejemplo, yo puedo ejecutar que solamente me levante PostgreSQL, por ejemplo, o que solamente me levante SQL Server. Entonces hago MSS, o sea, el nombre con el que está creado mi servicio, ¿no? En este caso era MSS SQL Server, entonces solamente va a levantar de todo ese archivo el motor de base de datos MSS SQL Server, o MariaDB o MySQL, por ejemplo. Entonces, pero si quiero que levante todos, pues hago un compose app-d y va a levantar todos. Obviamente, si está ejecutando, por ejemplo, hagamos de cuenta que SQL Server está en ejecución, pero Postgre ha muerto, entonces yo puedo hacer igual este comando y va a respetar que los contenedores que se están ejecutando no los va a tocar porque están en ejecución, ¿no? Y los que no faltan, pues los va a reconstruir, ¿ya? Y el tema de volumen, igual, no lo sobreoptimiza, no lo va a hacer nada porque son persistentes. En el caso que yo quisiera nuevo volumen, pues cambio el nombre y ya. Bueno, mi internet no es muy bueno, así que voy a pausar el video porque esto sí va a tardar un poco, ¿no? Veo que la velocidad está muy lenta. Y cuando vuelva, continúo con el video. Bien, reanudamos el video porque ya va a terminar los pulls. Ya está hecho el pull para MySQL, SQL Server. Y bueno, una vez que termina de descargar las imágenes, construye las bases de datos, ¿no? Las imágenes, los volúmenes y, bueno, los contenedores que ya están iniciados.
Vamos a revisar con un Docker PS. Y sí, a ver, voy a bajar un poco esto para que se note, ¿no? ¿Qué es acá? Para que se note las imágenes. Esto es acá. Vamos a poner 10. Sí. Ya, tenemos un mejor panorama, aunque es, ya acá está, ¿no? PostgreSQL, que se está ejecutando en el puerto 5432 y pues está corriendo, ¿no? Y luego tenemos MariaDB, SQL Server y MySQL, ¿ya? Ahora vamos a revisar los logs de, por ejemplo, logs-f, PostgreSQL. No. Postgres, perdón, está como Postgres. Sí, sí, está bueno. Luego igual, a ver, Docker, logs-f, MSQL Server, ¿no? Está así. Y sí, está listo para recibir conexiones. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a revisar una vez más, vamos a usar los clientes para conectarnos. Vamos a conectarnos desde, a ver, vamos a ir acá, esto que está pasando, ya. Vamos a conectarnos desde, por ejemplo, primero vamos a usar PostgreSQL, entonces para eso vamos a abrir, yo tengo acá pgadmin, su cliente por default de PostgreSQL, y nos vamos a conectar a este servidor que es Postgres. Y bueno, usamos acá, ¿no? Registra, nuevo server. ¿Cómo es localhost? Lo voy a poner localhost. Perdón. Localhost, me copio porque el servidor es el mismo servidor. Y en los archivos postgresql.com y HBA, obviamente podemos limitar las conexiones desde un servidor, desde un segmento de IPs y todo ello, ¿no? Entonces acá yo voy a colocar la contraseña que en las variables de entorno lo había colocado en el emp. Ya, y tengo la contraseña y vamos a hacer la conexión. Y sí, llego, ¿no? Y acá estoy con PostgreSQL ya arriba, funcionando, ¿no? Entonces vamos a revisar las versiones, a ver que, por ejemplo, habíamos colocado o los habíamos seteado, ¿no? Que estaban ahí. A ver, vamos a hacer un select version. Aquí vamos a ir acá a... Ya, vamos a hacer un select versión, ¿no? Para que nos muestre la versión, creo que fue la 17 que pusimos, ¿no? Y sí, acá está la 17 en Alpine y es lo que habíamos puesto justamente en el Gmail. Entonces está funcional. Vamos a revisar, por ejemplo, SQL Server. Para ello vamos a usar Azure Studio. También podemos usar de Weaver, que igual nos funciona. Pero acá vamos a colocar localhost, como estoy en el servidor local. Y acá vamos a usar el SA y vamos a colocar la contraseña que igual habíamos seteado en el emp. Y a ver, acá le puedo decir que su default sea master, ¿no? Ya, esto es importante para que nos permita conectar. Le damos master y puedo colocar un nombre, ¿no? SQL Server. ¿Sí? Vamos a conectarnos. ¿Sí? Y sí, llegamos igual. Y aquí está la base de datos. Obviamente no hay bases de datos, pero aquí está master, MySQLDB y podemos igual nosotros revisar, ¿no? Que, por ejemplo, a ver, aquí vamos a revisar New Query y vamos a seleccionar la versión, creo que es la 2022 que le habíamos puesto en el select. Acá es arroba versión, papá, y vamos a usar la misma lógica. Creo que sí en esto. Claro, SQL Server sin los paréntesis, ¿no? Y acá está, tenemos la versión 2022, ¿no? Que se está ejecutando igual en un contenedor, ¿no? Un contenedor Docker. Y bien, eso es, vamos a conectarnos ahora a MariaDB. Ok. Tenemos que cambiar el puerto porque es 07 creo que estaba ejecutando, ¿no? Aquí está, ya. Porque el puerto 3306 es para MySQL. Ya nos conectamos y bien, y acá está, ¿no?
es la base de datos que le habíamos puesto, que va a crear en el EMP. Y vamos a hacer un query, por ejemplo. A ver, vamos a ir acá, le vamos a dar un select, select menos version. Vamos a ir acá, creo que es esta forma, ¿no? Sí. Estamos con la versión 11.5, MariaDB, y estamos usando la imagen de Ubuntu, ¿no? Entonces acá ya nos muestra que nos podemos conectar a los contenedores, ¿no? Y vamos a revisar los logs de, por ejemplo, de perdón, de MySQL. Y sí, igual está listo para recibir conexiones. Entonces, Docker PS, todos nuestros motores están en ejecución hace 7 minutos y pues ve ya en un solo server, ¿no? Con Docker hemos logrado levantar SQL Server, MariaDB, PostgreSQL, y este server podría ser un servidor de base de datos súper resguardado con el que nosotros podemos trabajar, ¿no? Y acá obviamente las conexiones ya sean externas, sean también se puede hacer que sean por dominio, por si acaso, ¿no? Que a través de, podemos usar un contenedor, por ejemplo, proxy reverse de JWilder, con el que podemos proxy reversear y usar, ¿no? Y el tema de certificados, y es un otro tema para otro video de seguridad, pero esto en un entorno local, en un entorno de red privada, cumple con los requerimientos, ¿no? Al menos para desarrollo. Y bueno, espero que les ayude y los archivos, todos los que estamos empleados, estén en el repositorio. Y pues en los comentarios pueden colocar si tienen alguna duda o necesitan refuerzo con algún otro video que podamos brindar para que logren su objetivo, ¿no? Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.